Acabo de escribir un pequeño ensayo sobre la violencia y el terrorismo y lo voy a leer para que sea más concreto y claro. El título sería Terrorismo sobre un emerger del inconsciente colectivo. Y dice así: miremos al ser humano. Cada ser humano no es un algo aislado, forma parte de una unidad mayor que lo abarca. Por ejemplo, su sistema familiar. Esto lo ha demostrado la psicoterapia actual. Nos influye más lo que está pasando en el inconsciente grupal familiar que lo que sucede en lo individual. Es como una marea de fondo que nos influye, como lo más permanente y decisivo de la vida. Los individuos aparentemente independientes lo somos como son aparentemente independientes los dedos de la mano. Siempre lo más real e influyente es la mano que los abarca. Los dedos por sí solos no existen sin la mano. No hay dedos sin mano, igual que no hay individuos realmente independientes. A la vez, cada familia es como un dedo de una mano mayor que las abarca, que es la colectividad o la nación, y cada raza o país, a su vez, es un dedo de la mano única que es la humanidad. La humanidad es una unidad que tiene las mismas dinámicas internas que tiene un individuo o una familia. Es una totalidad, la humanidad, que funciona como un organismo único. Se puede decir que son los tres niveles: hombre, familia y humanidad, a imagen y semejanza. Entonces, aprovechemos para ver cómo funciona un individuo, una persona, ya que esto es lo que tenemos más estudiado desde la ciencia, la filosofía y la psicología para entender mejor a la humanidad. Y sabemos bastante sobre el individuo. Veamos una síntesis. Todo lo que el individuo no acepta o rechaza no desaparece, sino que es como si se le diera la espalda. Así, eso rechazado pasa a formar parte de su inconsciente, de su sombra personal, como decía Jung. Desde allí, todo lo rechazado, como cualquier enemigo que se le diera la espalda, multiplica su poder y puja por aparecer en la vida consciente, como buscando su exacto lugar en su justa medida en la vida. Pero como se mantiene el rechazo, solo puede aparecer en forma disfrazada de otra cosa. Nietzsche decía: lo profundo ama la máscara. Ese disfraz son los síntomas y enfermedades. O sea, la persona se deprime y no sabe por qué. Está ansiosa y no sabe por qué. Se enferma y no sabe por qué. Explota en ira y desequilibrios atentando contra sus propios proyectos y no sabe por qué. Pues es por todas las cosas que ha dejado simplemente rechazadas, pendiente de arreglar, que intentan ser atendidas. Aquel que no quiere ser, lo quiere siéndolo, decía un autor ruso. O sea, tratar de liquidar algo de la vida, en vez de ordenarlo adecuadamente, hace que las cosas se empeoren. Por ejemplo, una persona rechaza lo quieto, porque le gusta solo el movimiento. Y entonces se mueve tanto que tiene, por ejemplo, más accidentes que lo dejan quieto en una cama, o tiene que desplazarse más lento. O otra persona rechaza ser vulnerable y se pone tan ansioso porque nada vulnere o afecte sus proyectos,
que tiene ataques de pánico que terminan vulnerando y limitando su vida. Y sobre todo, el ejemplo del que rechaza la incomodidad, quedándose cómodo de más. Y las cosas pendientes de ser atendidas van creciendo hasta que lo incomodan ineludiblemente. Por ejemplo, no ordena sus cosas hasta que el desorden impide la comodidad. Es como, por ejemplo, dejar sin sacar la basura en un cuarto de la casa hasta que el hedor es tan grande que hay que irse de la casa, o limpiar un desastre mayor y más incómodo. De la misma manera, en la humanidad emergen síntomas de las cosas dejadas sin ordenar. Por ejemplo, era más cómodo seguir consumiendo de más sin hacer esfuerzos para que fuera una manera, un consumo equilibrado y sustentable. Y ahora el exceso de consumo pone en riesgo la habitabilidad de nuestro planeta. Por ejemplo, nos ahogamos en nuestros desechos en forma de infinidad de ecofactores que nos contaminan la vida. Y finalmente, en medio de la costumbre de buscar en la vida solo lo placentero, en vez de esforzarnos también por hacerlo en equilibrio, ahora los desequilibrios nos sacan de la comodidad y ante ese sufrimiento recién estamos dispuestos a hacer un esfuerzo mayor por hacer las cosas mejor. Observando especialmente el tema de la violencia y el terrorismo, veamos primero la violencia que brota en un individuo, en una persona, cómo funciona esto. Suele venir de la represión de la agresividad. Se acumula y aumenta la presión interna hasta que explota. Esto lo conoce la mayoría de la gente. Se dice, me superó y estallé, ¿no? Es una frase común que intenta justificar la propia violencia. ¿Y qué es lo que le falta hacer al individuo para superar tal estado de alternancia de represión y estallido de violencia? Pues crecer. Y crecer significa aprender a encauzar la propia agresividad, o mejor llamándola acometividad natural, ya que es una energía que existe naturalmente y el problema es que no la usamos correctamente. ¿Qué significa encauzar y usar correctamente la agresividad? Significa que es necesario en la vida ser agresivo, pero ser agresivo en corregir las propias debilidades, perfeccionando así el propio carácter y la manera de ser propia, o sea, aumentar el desarrollo personal. Pero resulta que la gran mayoría de la gente se dedica más a la búsqueda de placer fácil que a la tarea del propio mejoramiento. Así, aumenta su fracaso ante los desafíos de la vida, estallando más y más. Agreguemos que cuando no explota, suele implosionar en forma de más enfermedades físicas. Por eso sabemos curar cada vez más enfermedades, pero hay cada vez más enfermos. En la unidad, que es la humanidad, ha pasado lo mismo. No fuimos lo suficientemente agresivos en hacer las cosas mejor, con mayor esfuerzo, distrayéndonos, sin cuidar suficientemente las cosas. A las otras especies, por ejemplo, que extinguimos, a los ecosistemas que destruimos, etc. Por consumir, todo eso dejado de lado, por consumir desbocadamente, agresivamente, mal, y ahora lo pendiente nos muestra cada vez más sus síntomas. El conjunto de las cosas descuidadas, desde la crisis de valores hasta la codicia abusadora de los otros, favorece que la debilidad termine en violencia que intenta destruir lo que sea
ciegamente, ya que no hay un orden posible, válido o suficientemente claro. Cada vez más gente se opone, y violentamente, a lo establecido que no funciona. Políticas sin principios y por tanto sin líderes válidos, comercio sin moral y por tanto corrupción, ciencia sin sabiduría, entonces desastres tecnológicos, y sobre todo educación sin desarrollo personal. Y este cómodo exceso de consumo y déficit de desarrollo personal en general, parece ser uno de los promotores del terrorismo islámico por cierta vía particular. ¿Cómo? Este exceso de consumo en Occidente, pero abarcando ya casi todo el mundo, apoyado en el uso de combustibles fósiles, hizo ricos y poderosos a los regímenes totalitarios islamistas petroleros, impidiendo una evolución, probablemente, hacia una mayor libertad, educación y cultura del pueblo musulmán, que permitiera acceder a un racionalismo y comprensión mayor de la realidad, quedando la mayoría de la gente estancada en una etapa primitiva o medieval, sin poder analizar y comprender más a fondo sus propias creencias y la relatividad de las mismas. O sea, aislados de la comprensión y valor del solo sé que no sé nada. Que pueden creer lo que quieran, pero las creencias de otros no son asunto propio. Porque en el fondo, en realidad, no hay nada seguro. Y nada que esté escrito en los libros es seguro, ni siquiera qué quieren decir exactamente las palabras. No hay nadie que lo pueda decir de forma definitiva y segura. Pero es difícil de comprender en el mundo musulmán. Como consecuencia hay ahora un gran semillero de seres fanáticos, atrapados en ese primitivismo filosófico racional, incapaces de elaborar otras opciones que las de la imposición sometiendo a los otros. ¿Cómo se arregla esto? Pues cada individuo tiene que arreglarlo en sí mismo y quizás alcancemos una masa crítica de suficientes personas de lo necesario para una educación general y salvarnos. El individuo tiene que aprender a dejar de rechazar las cosas que rechaza para pasar a una actitud de aceptación, el amor del que hablan tantos desde siempre. De esta manera puede manejar mejor las cosas que le suceden, vaciando así su inconsciente y la producción de síntomas. Como decía uno de mis profesores, un síntoma es un grito de sufrimiento de un cierto aspecto desatendido del alma y simultáneamente un signo anticipado de la conducta a seguir en el futuro para lograr la curación. O sea, ante la violencia generalizada, tenemos que ser más agresivos, pero con la curación de nuestras propias debilidades personales.